Dicen que hay pactos que se firman con el alma y que algunos precios no se pagan con oro, sino con sangre. Esta es la historia de una mujer que cambió su pureza por libertad y terminó al borde de la muerte. En el año 1883, en los campos de Guanajuato, una joven esclava llamada Catalina Esperanza creyó que podía comprar su destino, pero lo que obtuvo fue una condena. ¿Tú crees que la libertad vale cualquier sacrificio? Dímelo en los comentarios. Ahora, escucha con atención, porque lo que ocurrió en la hacienda Santa Gertrudis marcó el inicio de una de las leyendas más oscuras de México. En el año de 1883, cuando México vivía bajo el gobierno de Porfirio Díaz y la modernización del país contrastaba brutalmente con la miseria de las clases trabajadoras, una hacienda en los alrededores de Guanajuato mantenía estructuras que se remontaban a los tiempos coloniales. La hacienda Santa Gertrudis de los Álamos prosperaba con la extracción de plata y la producción agrícola, sostenida por trabajadores atrapados en deudas impagables que pasaban de generación en generación como maldiciones heredadas. El paisaje alrededor de la hacienda parecía diseñado por alguna mano cruel que buscaba recordar constantemente a sus habitantes la dureza de su existencia. Los campos de trigo se extendían hasta donde alcanzaba la vista, interrumpidos ocasionalmente por los maguey que se utilizaban para producir pulque. Las montañas grises se elevaban en el horizonte como gigantes silenciosos, testigos inmutables del sufrimiento humano que se desarrollaba a sus pies. La casa grande, construida en piedra cantera rosa durante el período colonial, dominaba el complejo como un ojo vigilante, sus ventanas con rejas de hierro forjado, observando cada movimiento de los trabajadores que se movían como hormigas por los campos. Los barracones donde vivían los peones eran estructuras miserables de adobe y techos de lámina oxidada que ardían bajo el sol durante el día y se helaban durante la noche. Familias enteras compartían espacios de 3 por 4 metros, durmiendo sobre petates gastados, sin más posesiones que la ropa que llevaban puesta y quizás algún santo de yeso heredado de algún antepasado. El olor a sudor, enfermedad y desesperanza impregnaba cada rincón de estos lugares donde la humanidad era reducida a su expresión más básica y brutal. Catalina Esperanza nació en uno de estos barracones en una noche de tormenta del año 1863, cuando su madre apenas tuvo tiempo de llegar desde los lavaderos donde trabajaba 14 horas diarias, sumergiendo sus manos en agua helada y jabón cáustico que le había carcomido la piel hasta dejarla como papel arrugado. Su padre, un minero cuyo nombre completo ella nunca conoció porque murió 3 meses antes de su nacimiento cuando el techo de una galería colapsó y sepultó a 11 hombres bajo toneladas de roca y tierra, era apenas un recuerdo borroso transmitido por su madre en las pocas ocasiones en que hablaba del pasado. La madre de Catalina, Refugio, logró sobrevivir 6 años más después del parto, luchando contra la tuberculosis que había comenzado a consumir sus pulmones desde mucho antes. Cada noche tosía sangre en trapos que luego lavaba a escondidas para que los administradores no la echaran por estar enferma. Finalmente, en una madrugada de febrero de 1869, su cuerpo devastado se rindió y dejó a Catalina huérfana a los 6 años, sin nadie en el mundo excepto una hermana menor llamada Socorro, que apenas había cumplido 4 años. Las 2 niñas fueron absorbidas por el sistema de la hacienda como lo habían sido antes sus padres y abuelos. Catalina comenzó a trabajar en los campos casi inmediatamente, sus pequeñas manos aprendiendo a distinguir el trigo maduro del verde, a esquivar las serpientes que se escondían entre los surcos, a soportar el sol que quemaba su piel clara hasta dejarla rojiza y adolorida. Socorro fue enviada a las cocinas, donde las mujeres mayores la pusieron a lavar ollas y pelar verduras hasta que sus dedos sangraban. Catalina creció en este ambiente de trabajo incesante y privación constante. A los 10 años ya tenía la espalda permanentemente encorvada por las horas agachada en los campos. A los 12 había visto morir a 3 niños de su edad por diversas causas que iban desde mordeduras de serpiente hasta fiebres que los consumían en cuestión de días. A los 15 había presenciado 2 golpizas públicas administradas por los capataces a hombres que habían intentado escapar de sus deudas y había aprendido que la hacienda era una prisión de la que solo se salía muerto. Pero a pesar de todo esto, a pesar de la miseria y la desesperanza que la rodeaban, Catalina poseía algo que la diferenciaba de las otras mujeres de su edad. Sus rasgos, heredados de algún antepasado español que probablemente había violado a alguna de sus ancestras indígenas, eran delicados y proporcionados. Su piel, aunque curtida por el sol, mantenía una cualidad luminosa. Sus ojos, de un color café profundo, mostraban una inteligencia y una determinación que resultaban inquietantes en alguien tan joven. Y su cabello, que ella mantenía trenzado y cubierto bajo un rebozo durante las horas de trabajo, brillaba como cobre pulido cuando la luz del sol lo tocaba.
Esta belleza, que debería haber sido una bendición, se convertiría en su maldición. El coronel Abundio Villalobos llegó a la hacienda Santa Gertrudis de los Álamos en el año de 1881, cuando Catalina tenía 18 años. Compró la propiedad con el dinero acumulado durante años de servicio militar en el norte del país, donde había participado en las brutales campañas contra los indios yaquis que se resistían a ser despojados de sus tierras. Villalobos era un hombre bajo y corpulento, con una barriga prominente que delataba años de buena comida y mejor alcohol. Su rostro, curtido por décadas de exposición al sol y al viento del desierto, estaba enmarcado por una barba grisácea que él mantenía recortada con precisión militar. Sus ojos pequeños y oscuros parecían capaces de detectar cualquier signo de insubordinación o debilidad, y su boca rara vez se curvaba en otra expresión que no fuera el desdén o la crueldad. Tenía 46 años cuando compró la hacienda, un hombre en la cumbre de su poder, pero también comenzando a sentir el peso de la edad. Había estado casado con una mujer de buena familia de la Ciudad de México, pero ella había huido después de 5 años de matrimonio, regresando a la casa de sus padres con historias sobre la violencia de su esposo que la alta sociedad capitalina prefirió ignorar. El divorcio había sido arreglado discretamente, con dinero y favores políticos cambiando de manos, y Villalobos había salido de la experiencia con su reputación intacta, pero con un odio renovado hacia las mujeres que él consideraba débiles y traicioneras. Ahora vivía solo en la casa grande, rodeado únicamente por sirvientes aterrorizados que habían aprendido rápidamente que cualquier error, por pequeño que fuera, podía resultar en castigos que iban desde bofetadas hasta azotes públicos. Gobernaba la hacienda con el mismo puño de hierro con el que había gobernado a sus soldados, implementando un sistema de multas y castigos que mantenía a los trabajadores en deuda perpetua y terror constante. Los 2 primeros años de su administración pasaron sin que Catalina llamara particularmente su atención. Ella era solo una más entre los cientos de trabajadores que se movían por sus propiedades, una figura anónima entre muchas otras. Pero esto cambió en la primavera de 1883, durante una celebración que Villalobos organizó para demostrar su riqueza y poder a otros hacendados de la región. La fiesta se realizó para conmemorar la llegada de maquinaria agrícola importada de Inglaterra, equipos modernos que prometían aumentar la producción y por lo tanto las ganancias. Villalobos invitó a los hacendados vecinos, a funcionarios locales, al alcalde de Guanajuato y a varios oficiales militares con los que había servido. La casa grande fue decorada con flores cortadas de los jardines. Se sacrificaron 3 reses para el banquete y se trajeron músicos de la ciudad para amenizar la velada. Las mujeres de los barracones fueron convocadas para servir durante la fiesta. Catalina, ahora de 20 años, fue una de las elegidas. Le dieron un vestido limpio, aunque gastado y remendado en varios lugares, y le ordenaron mantener la cabeza baja y la boca cerrada mientras circulaba entre los invitados ofreciendo bebidas y aperitivos. Fue mientras servía copas de vino importado de Francia que el coronel Villalobos realmente la vio por primera vez. Ella se había inclinado para llenar la copa de uno de sus invitados cuando su rebozo se deslizó ligeramente, revelando el brillo cobrizo de su cabello bajo la luz de las lámparas de aceite. Villalobos, sentado en su silla como si fuera un trono, dejó de prestar atención a la conversación que mantenía con el alcalde y fijó su mirada en ella. Catalina sintió esa mirada como si fuera algo físico, algo que la tocaba y la manchaba. Levantó brevemente los ojos y encontró los del coronel clavados en ella con una intensidad que le heló la sangre. Durante el resto de la noche fue consciente de que él la seguía con la vista, observando cada uno de sus movimientos, y cuando finalmente las sirvientas fueron despedidas en las primeras horas de la madrugada, ella caminó de regreso a los barracones con una sensación de terror creciente en el pecho. Las semanas siguientes confirmaron sus peores temores. El coronel comenzó a aparecer en lugares donde antes nunca lo habían visto. Inspeccionaba los campos de trigo donde ella trabajaba, encontraba razones para pasar cerca de los lavaderos donde ella ocasionalmente ayudaba, ordenaba que ella específicamente fuera enviada a la casa grande para realizar tareas menores que perfectamente podrían haber sido realizadas por cualquier otra persona. Los otros trabajadores notaron esto y comenzaron a mirarla con una mezcla de lástima y alivio, agradecidos de que la atención del coronel se hubiera fijado en alguien más y no en ellos o sus hijas. Catalina intentó hacerse invisible. Mantenía la cabeza gacha, evitaba cruzarse con él, se movía por la hacienda como un fantasma. Pero era inútil. El coronel había decidido que la quería. Y en la hacienda Santa Gertrudis de los Álamos, lo que el coronel quería, el coronel obtenía. La mañana del 15 de junio de 1883 amaneció cubierta por una densa niebla que hacía que los campos parecieran flotar en un mar de blanco.
Catalina estaba trabajando cuando uno de los administradores, un hombre delgado con cicatrices de viruela en el rostro, se acercó y le ordenó que lo siguiera. Ella sabía lo que esto significaba. Todas las mujeres de la hacienda sabían lo que significaba cuando el coronel mandaba llamar a alguien. El trayecto desde los campos hasta la casa grande nunca le había parecido tan corto. Cruzó el patio principal, donde un chafariz de cantera tallada goteaba agua con un sonido monótono que parecía contar los segundos restantes de su antigua vida. Subió la escalinata de piedra, donde azulejos de Talavera importados de Puebla formaban diseños geométricos que parecían burlarse de su miseria con su belleza. Atravesó el zaguán donde santos coloniales la observaban desde sus nichos con ojos de madera pintada que no ofrecían consuelo ni esperanza. Finalmente fue conducida al salón principal, una habitación inmensa con techos de vigas de madera tallada, paredes cubiertas de retratos de personajes que Catalina no reconocía, y muebles importados de Europa que probablemente costaban más que lo que ella ganaría en toda su vida. El coronel Villalobos estaba sentado en una poltrona de cuero oscuro, vestido con un traje de lana fina a pesar del calor, fumando un puro que llenaba la habitación con un olor dulzón y nauseabundo. La miró durante un largo momento, dejando que el silencio se extendiera y se volviera opresivo. Catalina mantuvo los ojos en el suelo de mosaico italiano, consciente de que cada segundo que pasaba era un segundo más cerca de lo inevitable. Finalmente Villalobos habló. Su voz era áspera, curtida por años de dar órdenes en campos de batalla, pero ahora contenía algo más, algo que sonaba casi como placer anticipado. Le explicó con una franqueza brutal lo que quería. Ella se entregaría a él voluntariamente, sin resistencia, sin lágrimas, sin drama. No sería una violación, sería un acuerdo comercial. A cambio, él le ofrecía algo que ella nunca podría obtener de otra manera: libertad. Cancelaría todas las deudas que la ataban a la hacienda, deudas heredadas de su madre y su padre que ascendían a cantidades que ella nunca podría pagar trabajando toda su vida. Más aún, le daría 500 pesos en monedas de oro, una fortuna para alguien como ella, suficiente para comenzar una nueva vida en Guanajuato o León. Incluso había pensado en arreglar un matrimonio respetable con algún comerciante o artesano que le debiera favores, asegurándole así un futuro digno. Todo lo que tenía que hacer era darle lo que él quería: una sola noche, su pureza a cambio de su libertad. Catalina sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Su mente trabajaba frenéticamente, calculando, considerando. Pensó en su hermana Socorro, todavía atrapada en las cocinas, destinada a pasar su vida lavando platos y sirviendo comida hasta que la muerte la liberara. Pensó en las décadas de trabajo que la esperaban, en la certeza de que moriría en esta hacienda como había muerto su madre, tosiendo sangre en trapos sucios. Pensó en las mujeres que había visto envejecer prematuramente, sus cuerpos destruidos por el trabajo y los partos, sus espíritus rotos por la desesperanza. La propuesta del coronel era vil, era repugnante, era una manifestación perfecta de todo lo que estaba mal en el mundo. Pero también era real, era tangible, era su única oportunidad de escapar. Con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, con la voz apenas más fuerte que un susurro, Catalina aceptó. El coronel sonrió, y fue una sonrisa terrible de ver, llena de triunfo y anticipación cruel. Le ordenó que regresara esa noche, después de que oscureciera, y que entrara por la puerta trasera de la casa grande, donde uno de los sirvientes la estaría esperando para conducirla a sus aposentos privados. Luego la despidió con un gesto casual, como si acabara de cerrar un trato para comprar ganado. Catalina pasó el resto del día en un estado de aturdimiento. Trabajó mecánicamente en los campos, sus manos realizando tareas que su cuerpo conocía de memoria mientras su mente estaba en otro lugar, tratando de prepararse para lo que vendría. Las otras mujeres notaron su expresión y supieron. Nadie dijo nada. Nadie la tocó. Era como si ya estuviera contaminada, marcada, separada del resto de ellas por lo que estaba a punto de suceder. Cuando el sol finalmente se hundió detrás de las montañas y la oscuridad cubrió la hacienda como un sudario, Catalina se lavó lo mejor que pudo en el barril de agua compartido por los barracones. Se puso su única muda de ropa limpia. Le dijo a Socorro que tenía que hacer un trabajo especial en la casa grande y que regresaría tarde. Su hermana, de 16 años, pero con la mirada de alguien mucho mayor, simplemente asintió. Ella también sabía. El camino hacia la casa grande nunca había parecido tan largo y al mismo tiempo tan corto. Catalina caminó por senderos de tierra que conocía de memoria, pasando por construcciones que habían sido el marco de toda su vida, sintiéndose como si estuviera caminando hacia su propia ejecución.
La luna brillaba en el cielo, casi llena, iluminando todo con una luz plateada que hacía que las sombras parecieran más profundas y amenazadoras. En la puerta trasera, tal como había prometido, un sirviente viejo con ojos que no la miraban directamente la esperaba. La condujo a través de corredores oscuros, subiendo una escalera de piedra que conducía al segundo piso donde estaban los aposentos privados del coronel. Sus pasos resonaban en las paredes de piedra, cada eco sonando como una acusación. La habitación a la que fue llevada era enorme, dominada por una cama con dosel tallado que parecía diseñada para tragar a quien se acercara. Las paredes estaban decoradas con armas antiguas, espadas, pistolas, rifles, recordatorios constantes de la violencia que definía al hombre que habitaba este espacio. El coronel estaba de pie junto a la ventana, todavía vestido, mirando hacia los campos oscurecidos. Lo que sucedió esa noche destruyó algo fundamental en Catalina. El coronel Villalobos no era simplemente un hombre tomando lo que quería. Era un sádico que encontraba placer en infligir dolor y humillación. Cada acto estaba diseñado no solo para satisfacer sus deseos carnales, sino para romper su espíritu, para demostrar su poder absoluto sobre ella, para recordarle que no era nada más que un objeto para su uso. Cuando finalmente terminó, cuando finalmente se apartó de ella y comenzó a vestirse con la misma precisión militar con la que hacía todo, Catalina yacía en la cama con el cuerpo magullado y la mente fragmentada. Esperó. Esperó a que él cumpliera su parte del trato. Esperó a que mencionara los papeles de libertad, el oro, el nuevo comienzo que le había prometido. En lugar de eso, el coronel se abotonó la camisa, se puso el chaleco y le dijo que podía irse. Así de simple, así de brutal. Le dijo que podía irse. Catalina encontró su voz, aunque salió quebrada y apenas audible. Le preguntó por el acuerdo. Le recordó lo que él había prometido. Las palabras salían entrecortadas, desesperadas, cada una un ruego y una acusación. La risa del coronel llenó la habitación como el sonido de cristales rompiéndose. Le explicó, con una paciencia cruel, que había sido ingenua. No había nada escrito. No había testigos. Era la palabra de ella. Una simple trabajadora endeudada, contra la suya, un coronel condecorado, un héroe de guerra, un hombre respetado. ¿Quién iba a creerle? ¿Quién iba a tomar su lado? Había sido tan fácil engañarla, tan predecible. Ahora que había obtenido lo que quería, ella no era nada para él, menos que nada. Podía salir de su habitación e irse a dormir con las demás trabajadoras, donde pertenecía. Catalina se vistió con dedos temblorosos, cada movimiento una agonía física y emocional. Salió de esa habitación tambaleándose, bajó las escaleras sosteniéndose de las paredes, atravesó los corredores con la visión borrosa por las lágrimas. Cuando finalmente llegó a los barracones, se derrumbó en su petate y permaneció allí, inmóvil, durante horas. Pero no lloró. Después de esas primeras lágrimas, no salió ni una más. Algo dentro de ella se había transformado. El dolor, la humillación, la traición, todo eso se estaba cristalizando en algo más duro, más frío, más peligroso. Se estaba convirtiendo en odio puro. Los días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Catalina. Tenía que levantarse cada mañana y seguir trabajando. Tenía que ver al coronel ocasionalmente desde la distancia. Tenía que soportar las miradas de las otras mujeres que sabían lo que había sucedido. Su cuerpo sanaba lentamente de las magulladuras, pero algo en su interior estaba irrevocablemente roto, o quizás no roto sino reconfigurado en algo nuevo y terrible. Una semana después de aquella noche, Catalina dejó la hacienda temprano en la mañana, antes del amanecer, diciéndole a los capataces que iba a la villa cercana para comprar hierbas medicinales para dolores femeninos. Era una excusa común que generalmente funcionaba, y nadie le prestó mucha atención cuando cruzó las puertas de la hacienda y tomó el camino polvoriento hacia el pueblo. La villa de San Miguel de las Cruces estaba a 2 horas de caminata. Era un lugar pequeño, apenas una docena de casas agrupadas alrededor de una plaza con una iglesia modesta y un mercado que funcionaba los domingos. Pero tenía algo que Catalina necesitaba: don Esteban, el boticario. Don Esteban era un hombre de edad indeterminada. Podría haber tenido 50 o 70 años, con una espalda encorvada y manos que temblaban ligeramente debido a alguna condición que él nunca había explicado. Su botica era una habitación estrecha llena de frascos de vidrio etiquetados con nombres en latín, hierbas secas colgando del techo, y ese olor particular a productos químicos y plantas medicinales que hacía que los ojos lloraran. Catalina entró a la botica con el corazón latiendo fuerte. Había preparado cuidadosamente su historia.
Le dijo a don Esteban que sufría de insomnio terrible, que las noches se le hacían interminables, que necesitaba algo que la ayudara a dormir. El boticario la observó con ojos acuosos y penetrantes, como si pudiera ver a través de la mentira, pero finalmente asintió y le vendió una botella pequeña de láudano, advirtiéndole que debía tomar solo unas gotas, nunca más, porque en grandes cantidades era mortal. Una semana después, Catalina regresó quejándose de dolores de cabeza insoportables. Don Esteban le vendió tintura de beladona, nuevamente con advertencias sobre su toxicidad. Una semana más tarde fue dolor menstrual, luego nervios, luego indigestión. Cada vez compraba algo diferente, siempre pagando con las pocas monedas que lograba ahorrar de las propinas ocasionales o vendiendo los pocos objetos personales que poseía. Don Esteban comenzó a sospechar, pero era un hombre que había aprendido a lo largo de los años que hacer demasiadas preguntas podía ser peligroso. Vendía lo que le pedían y mantenía registros vagos de sus transacciones. Si esta joven mujer quería comprar sustancias que podían ser peligrosas, ese era su problema, no el de él. Mientras acumulaba su arsenal de venenos, Catalina también trabajaba en otro aspecto de su plan. Necesitaba acceso a la comida del coronel, y para eso necesitaba estar en la casa grande, específicamente en la cocina. Su oportunidad llegó un mes después de la traición, cuando una de las cocineras principales cayó enferma con una fiebre que la dejó postrada en cama. Catalina se acercó a doña Remedios, la gobernanta de la casa grande, una mujer de rostro severo pero ojos cansados que llevaba décadas sirviendo en la hacienda. Le explicó que había estado ayudando a su madre en las cocinas desde pequeña, que conocía recetas y técnicas de cocina, que podría ser útil mientras la otra cocinera se recuperaba. Era una mentira parcial. Su madre nunca había cocinado en la casa grande, pero Catalina sí había aprendido lo básico trabajando ocasionalmente en las cocinas de los barracones. Doña Remedios la estudió durante un largo momento. Había algo en los ojos de esta joven que la perturbaba, una dureza que no debería estar ahí, pero necesitaba ayuda, y Catalina al menos parecía limpia y capaz. Aceptó darle una oportunidad. Así, a finales de julio de 1883, Catalina comenzó a trabajar en las cocinas de la casa grande. Eran inmensas, con techos altos de vigas de madera, fogones de ladrillo que ardían constantemente y mesas largas de madera gastada por décadas de uso. El calor era infernal, especialmente en verano, y el trabajo era agotador, pero Catalina lo soportaba todo con una determinación silenciosa que impresionaba a las otras cocineras. Observaba todo, aprendía las rutinas. Descubrió que el coronel tomaba su desayuno a las 7 de la mañana exactamente, su comida principal a las 2 de la tarde y una cena ligera a las 8 de la noche. Descubrió que era un hombre de gustos particulares. Prefería la carne de res bien condimentada, rechazaba el pollo por considerarlo comida de pobres y tenía debilidad por los postres elaborados con mucha azúcar y crema. Descubrió que bebía café muy cargado por las mañanas y brandy por las noches. Más importante aún, descubrió que doña Remedios, debido a su edad y a las obligaciones múltiples que tenía supervisando toda la casa, había comenzado a delegar cada vez más responsabilidades. Dentro de 2 semanas, Catalina se encontró a cargo de preparar las comidas personales del coronel, una responsabilidad que ella aceptó con humildad fingida, mientras su corazón cantaba con anticipación oscura. Comenzó despacio. Tenía que ser cuidadosa. El coronel era un hombre robusto y saludable, y un envenenamiento súbito sería inmediatamente sospechoso. Necesitaba que pareciera natural, que pareciera como si su salud simplemente se estuviera deteriorando gradualmente. La beladona fue su herramienta principal en estas primeras etapas. En dosis muy pequeñas, apenas unas gotas mezcladas en su café o su salsa, causaba efectos sutiles, pupilas ligeramente dilatadas, sequedad en la boca, una sensación ocasional de mareo. Nada que alarmara inmediatamente, pero suficiente para comenzar a plantar las semillas de lo que vendría. Después de 2 semanas, incrementó ligeramente las dosis. Ahora el coronel comenzaba a experimentar dificultades para dormir. Se despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, cubierto de sudor sin razón aparente. Durante el día, ocasionalmente veía movimientos en el rabillo del ojo, sombras que desaparecían cuando giraba la cabeza para mirarlas directamente. Su temperamento, siempre volátil, se volvió aún más impredecible. Gritaba a los sirvientes por infracciones imaginarias, y en una ocasión golpeó a un capataz que había tenido la mala fortuna de darle una respuesta que él consideró insolente. Los sirvientes comenzaron a susurrar. Algunos pensaban que el coronel estaba enfermando. Otros, más supersticiosos, comenzaban a hablar de castigos divinos o maldiciones. Catalina escuchaba todo esto mientras trabajaba en la cocina,
su rostro una máscara de preocupación apropiada, mientras por dentro saboreaba cada palabra. Para septiembre, los efectos de la veladona constante se habían intensificado dramáticamente. El coronel ahora sufría alucinaciones regulares. Veía figuras en los espejos que no estaban realmente allí. Oía voces susurrando en habitaciones vacías. Una noche despertó gritando que había indios yaquis en su cuarto, fantasmas de los hombres que había masacrado durante sus campañas en el norte, y tuvo que ser calmado por varios sirvientes que corrieron a su habitación al escuchar sus alaridos. Sus pesadillas se volvieron legendarias en la hacienda. Cada noche era una batalla contra demonios que solo él podía ver. Despertaba con las sábanas empapadas, temblando, convencido de que algo malévolo lo acechaba. Comenzó a dormir con velas encendidas en su habitación, con su pistola cargada bajo la almohada, con la puerta cerrada con llave desde adentro. Doña Remedios, preocupada genuinamente por su empleador a pesar de todo, sugirió llamar a un médico. El coronel se negó violentamente, gritando que no estaba loco, que no necesitaba ningún médico entrometido, pero en sus momentos de lucidez, que cada vez eran más raros, se preguntaba qué le estaba sucediendo. Su mente, alguna vez aguda y calculadora, se estaba desmoronando como arena entre sus dedos. Durante todo este tiempo, Catalina observaba su deterioro con una satisfacción fría. Cada grito que él daba en medio de la noche era música para sus oídos. Cada vez que lo veía pasar por el patio tambaleándose, hablando solo, sus ojos fijos en cosas que no existían, sentía una oleada de placer oscuro. Estaba obteniendo su venganza centímetro a centímetro, día a día, y él ni siquiera sabía que estaba siendo destruido deliberadamente. Pero la locura no era suficiente. Catalina quería más. Quería verlo muerto. En octubre, añadió algo nuevo a su arsenal. Durante una de sus visitas a don Esteban, había comprado arsénico bajo el pretexto de que la cocina estaba infestada de ratas. Era una excusa común y creíble, y el boticario le vendió el veneno sin hacer preguntas, aunque sus ojos permanecieron en ella un momento más de lo necesario. El arsénico era diferente a la veladona. Era más directo, más letal, pero también más detectable si se usaba incorrectamente. Catalina sabía que tendría que ser extremadamente cuidadosa. Si usaba demasiado o muy rápido, causaría síntomas obvios de envenenamiento y despertaría sospechas. Necesitaba que pareciera parte de la enfermedad general del coronel, otra manifestación de su deterioro aparentemente natural. Comenzó con dosis microscópicas mezcladas con sus otros venenos. El arsénico causaba náuseas leves, problemas digestivos, una sensación general de malestar. Combinado con los efectos alucinógenos de la veladona, creaba un cuadro de alguien cuya salud se estaba colapsando en múltiples frentes simultáneamente. El coronel comenzó a perder peso. Su apetito, alguna vez voraz, se redujo a casi nada. La comida le sabía a cenizas en la boca. Su estómago se rebelaba contra casi todo lo que comía. Los pantalones que antes le quedaban ajustados ahora colgaban sueltos de su cintura cada vez más estrecha. Su piel adquirió un tono grisáceo, enfermizo. Las ojeras bajo sus ojos se profundizaron hasta parecer cuencas vacías. Para mediados de octubre, el coronel Abundio Villalobos era una sombra del hombre que había sido. Ya no montaba a caballo para inspeccionar sus campos. Rara vez salía de la casa grande, y cuando lo hacía necesitaba ayuda para bajar las escaleras. Su mente, devastada por meses de veladona, alternaba entre momentos de lucidez dolorosa y periodos de delirio absoluto, donde no reconocía dónde estaba ni quién era. Los sirvientes estaban genuinamente asustados. Algunos comenzaron a hablar abiertamente de abandonar la hacienda, convencidos de que estaba maldita. Otros se reunían en grupos pequeños para rezar, buscando protección contra lo que fuera que estuviera consumiendo a su patrón. El sacerdote de San Miguel de las Cruces fue llamado varias veces para realizar bendiciones, para rociar agua bendita, para intentar exorcizar lo que algunos estaban seguros era una posesión demoníaca. Doña Remedios se sentaba junto a la cama del coronel durante las noches peores, limpiando su frente sudorosa, sujetando sus manos cuando los temblores lo sacudían. A pesar de todo, a pesar de saber qué clase de hombre era, sentía compasión por el ser humano reducido y aterrorizado en el que se había convertido. Catalina observaba todo esto sin sentir nada más que satisfacción, pero sabía que había llegado el momento de terminar lo que había comenzado. El coronel estaba sufriendo, sí, pero seguía vivo. Y mientras estuviera vivo, no habría justicia verdadera. La noche del 14 de octubre de 1883 sería la última de Abundio Villalobos. Catalina preparó la cena final con el cuidado de un artista creando su obra maestra. Era un plato simple,
caldo de pollo con verduras, algo que el estómago devastado del coronel podría tolerar. Pero en ese caldo ella colocó todo lo que le quedaba. Una dosis masiva de arsénico que habría matado a 3 hombres. Una cantidad de veladona suficiente para causar convulsiones inmediatas. Y para asegurarse absolutamente, añadió láudano concentrado, suficiente para detener su respiración incluso si el veneno fallaba. Llevó el tazón ella misma hasta la habitación del coronel. Él estaba sentado en su cama, apoyado contra varios cojines, sus ojos hundidos y vidriosos. Cuando la vio entrar, algo pasó por su rostro, quizás un destello de reconocimiento, pero estaba demasiado débil y demasiado perdido en su demencia para reaccionar. Catalina colocó la bandeja en su regazo. Por un momento, solo un momento, sus ojos se encontraron, y en ese momento ella dejó caer la máscara. Dejó que él viera el odio puro y absoluto en su mirada. Dejó que él viera lo que realmente era ella. Dejó que él supiera, si todavía era capaz de entender algo, que esto no era accidente ni enfermedad sino justicia. El coronel parpadeó confundido. Luego, con manos temblorosas, levantó la cuchara y comenzó a comer. Catalina se retiró de la habitación, pero no fue lejos. Se quedó en el corredor, esperando. No tuvo que esperar mucho. Los gritos comenzaron 20 minutos después. No eran los gritos usuales de sus pesadillas. Estos eran gritos de agonía física pura, sonidos que no parecían poder venir de una garganta humana. El coronel había caído de la cama, su cuerpo convulsionando violentamente mientras el veneno hacía su trabajo devastador. Los sirvientes corrieron hacia su habitación, pero para cuando llegaron, él ya estaba fuera, arrastrándose por el corredor. Vomitaba sangre, sus ojos completamente dilatados hasta que las pupilas casi desaparecían, su piel tomando un tono azulado mientras su cuerpo luchaba y fallaba contra el cóctel letal que corría por sus venas. De alguna manera, en su agonía, logró bajar las escaleras. Se desplomó varias veces, rodó los últimos escalones, y aún así siguió moviéndose, arrastrándose hacia el patio central como un animal herido buscando un lugar para morir. Catalina lo siguió a distancia, mezclándose con los otros sirvientes que corrían en pánico. Observó mientras él luchaba por cada centímetro, mientras su cuerpo se sacudía con convulsiones cada vez más violentas, mientras la espuma mezclada con sangre brotaba de su boca. Finalmente, en el centro del patio, junto al chafariz donde el agua seguía goteando con su sonido monótono e indiferente, el coronel Abundio Villalobos dejó de moverse. Sus ojos permanecieron abiertos, fijos en el cielo nocturno donde las estrellas brillaban con indiferencia divina, y su última expresión fue de horror absoluto. Catalina se quedó de pie entre los sirvientes que gritaban y lloraban mirando el cuerpo de su verdugo. No sintió triunfo, no sintió alivio, solo sintió un vacío profundo donde alguna vez había estado su alma. El caos que siguió a la muerte del coronel fue considerable. Los sirvientes corrieron a buscar al médico del pueblo, que llegó 2 horas después montado en un burro viejo. El doctor Sebastián Ochoa era un hombre en sus 60 años, con décadas de experiencia tratando todo tipo de enfermedades y lesiones en el México rural. Examinó el cuerpo con cuidado profesional, notando las manchas oscuras alrededor de la boca, la rigidez anormal de las extremidades, el olor peculiar que emanaba del cadáver. Su veredicto inicial fue apoplexía cerebral. Después de todo, el coronel había estado evidentemente enfermo durante meses, su salud deteriorándose visiblemente. Una muerte súbita en tales circunstancias no era inusual. Firmó el certificado de defunción sin pensarlo mucho más. Pero el padre Miguel, el sacerdote de San Miguel de las Cruces, que fue llamado para administrar los últimos ritos aunque el coronel ya estaba muerto, no estaba tan seguro. Había atendido suficientes muertes en su larga carrera para reconocer cuando algo no encajaba. Las manchas oscuras alrededor de la boca le parecían sospechosas. El olor que detectó cuando se inclinó sobre el cuerpo le recordaba algo que no podía identificar, pero que le inquietaba profundamente. El padre Miguel insistió en una investigación más profunda. Sugirió que el cuerpo fuera examinado por un médico con más experiencia forense, quizás alguien de Guanajuato. El doctor Ochoa, inicialmente molesto por tener su juicio cuestionado, reconoció finalmente que había elementos inusuales en la muerte. Acordaron enviar un mensajero a la ciudad. El doctor Ernesto Guzmán llegó de Guanajuato 3 días después. Era un hombre más joven que Ochoa, educado en la Ciudad de México, con entrenamiento en técnicas forenses modernas que estaban comenzando a importarse de Europa y Estados Unidos. Examinó el cuerpo, que ya estaba comenzando a descomponerse en el calor de octubre, pero aún era posible detectar ciertas características reveladoras.
Las manchas oscuras, explicó, eran consistentes con envenenamiento por arsénico. El olor peculiar que el padre Miguel había notado era característico de la veladona. La condición de los órganos internos, que él examinó realizando una autopsia parcial, mostraba daño consistente con exposición prolongada a toxinas. El coronel Abundio Villalobos no había muerto de causas naturales, había sido asesinado lenta y metódicamente durante un periodo de meses. La noticia cayó sobre la hacienda Santa Gertrudis como una bomba. De repente, lo que había sido una tragedia se convirtió en un escándalo criminal. Las autoridades de Guanajuato enviaron investigadores. El alcalde local se vio obligado a involucrarse personalmente. La hacienda fue cerrada temporalmente mientras se realizaban las investigaciones. Todos en la casa grande fueron interrogados. Los sirvientes, aterrorizados de ser acusados, hablaban atropelladamente, cada uno tratando de demostrar su inocencia. Doña Remedios, devastada por la muerte del coronel, a pesar de todo, fue interrogada durante horas sobre quién tenía acceso a su comida. Y fue doña Remedios quien, sin querer, dirigió las sospechas hacia Catalina. Mencionó que en los últimos meses, Catalina había sido la principal responsable de preparar las comidas personales del coronel. Había insistido en hacerlo ella misma, mostrando un celo inusual en asegurarse de que su comida fuera preparada exactamente como le gustaba. Los investigadores se enfocaron inmediatamente en Catalina. La trajeron para interrogatorio, una joven de 20 años enfrentándose a hombres duros acostumbrados a extraer confesiones de criminales endurecidos. Durante 2 días ella negó todo. Lloró, suplicó, juró por todos los santos que ella nunca haría algo así. Pero los investigadores eran persistentes y tenían algo más que sospechas. Habían ido a San Miguel de las Cruces y habían hablado con don Esteban. El boticario, asustado por el curso que habían tomado los eventos y preocupado por su propia implicación, confesó haber vendido múltiples sustancias tóxicas a Catalina durante los últimos meses. Veladona, láudano, arsénico. Recordaba cada transacción porque la frecuencia y variedad le habían parecido sospechosas incluso entonces. Armados con esta información, los investigadores registraron las pertenencias de Catalina en los barracones. Bajo su petate, escondidos en un hueco excavado en el suelo de tierra, encontraron 3 frascos pequeños. Uno contenía restos de veladona, otro tenía láudano. El tercero estaba vacío, pero tenía residuos que un análisis posterior confirmaría como arsénico. Confrontada con esta evidencia, Catalina finalmente se derrumbó, pero no lloró, no suplicó. En su lugar, con una voz tranquila y fría que heló la sangre de los hombres presentes, confesó todo. Les contó sobre aquella noche de junio, sobre el acuerdo que el coronel le había propuesto. Les contó sobre la violencia que él había ejercido sobre ella, sobre la brutalidad que había marcado su cuerpo y destrozado su espíritu. Les contó sobre la traición, sobre cómo él había roto su promesa y se había burlado de ella. Y luego les contó, con un detalle meticuloso que parecía imposible en alguien sin educación formal, exactamente cómo lo había matado. Las dosis que había usado, cómo las había administrado, cómo había observado su deterioro con satisfacción. Habló durante horas, y cada palabra era una confesión y una acusación, un testimonio de su crimen y de los crímenes cometidos contra ella. Los investigadores quedaron aturdidos por la frialdad de su confesión. Aquí estaba una joven que había orquestado un asesinato complejo durante meses, que había estudiado venenos y sus efectos, que había ejecutado su plan con una paciencia y determinación que habría sido admirable si no fuera tan aterradora. El 23 de octubre de 1883, Catalina Esperanza fue formalmente arrestada y acusada de asesinato premeditado. Fue trasladada a la cárcel de Guanajuato, una estructura colonial de piedra donde las celdas eran pequeñas y oscuras y los prisioneros sobrevivían con raciones mínimas de comida y agua. El juicio comenzó en enero de 1884. Fue un evento que atrajo considerable atención. No era común que una mujer, especialmente una mujer joven y de clase baja, fuera acusada de un asesinato tan elaborado. La sala del tribunal estaba llena cada día con espectadores curiosos, periodistas de Guanajuato y la Ciudad de México, y los morbosamente fascinados. El fiscal presentó un caso abrumador. Tenía la confesión de Catalina, tenía el testimonio del boticario, tenía los frascos encontrados en sus pertenencias, tenía el testimonio del doctor Guzmán sobre las causas de la muerte, y pintó un retrato de Catalina como una mujer calculadora y despiadada que había asesinado a sangre fría a un hombre respetado de la comunidad. La defensa, un abogado joven asignado por el tribunal que claramente no quería estar allí, intentó argumentar circunstancias atenuantes.
Habló sobre la traición del coronel, sobre la promesa rota, sobre la violación efectiva, aunque técnicamente Catalina había consentido bajo coacción. Intentó apelar a la simpatía del juez y del jurado. Pero en el México de 1884, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, donde el orden y la jerarquía social eran sacrosantos, una trabajadora que había asesinado a un coronel, sin importar las razones, no podía esperar misericordia. El hecho de que ella hubiera planeado el asesinato con tanta deliberación, que lo hubiera ejecutado durante meses sin mostrar remordimiento, hacía imposible cualquier argumento de crimen pasional o locura temporal. El 15 de febrero de 1884, Catalina Esperanza fue declarada culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue muerte por garrote vil, el método de ejecución estándar en México en ese tiempo. Pero había un problema. Durante el periodo de su encarcelamiento, había quedado claro que Catalina estaba embarazada. El médico de la prisión confirmó que estaba de aproximadamente 4 meses. El hijo era del coronel, concebido durante aquella noche brutal de junio. La ley mexicana, siguiendo tradiciones que se remontaban al derecho español colonial, prohibía la ejecución de mujeres embarazadas. La vida del niño no nacido, sin importar las circunstancias de su concepción, debía ser protegida. La sentencia de Catalina fue suspendida hasta que diera a luz. Catalina pasó los siguientes meses en una celda especial, ligeramente mejor que las celdas regulares, pero todavía un lugar de miseria y privación. Le daban comida adicional para el bebé, pero apenas era suficiente. No recibió atención médica más allá de revisiones básicas ocasionales. Pasaba sus días sentada en el suelo de piedra con las manos sobre su vientre creciente, sintiendo al hijo de su violador y su víctima moverse dentro de ella. Los meses de embarazo le dieron mucho tiempo para pensar. Pensó sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado, sobre la cadena de eventos que la había llevado de los campos de trigo a una celda de prisión esperando la muerte. A veces se preguntaba si había valido la pena. Otras veces recordaba el rostro del coronel en su agonía y sabía que aunque le costara la vida, no cambiaría nada. El 12 de septiembre de 1884, Catalina entró en trabajo de parto. Fue un parto difícil, como la mayoría lo eran en ese tiempo, especialmente sin atención médica adecuada. Una partera local fue llamada a la prisión, una mujer vieja que había traído al mundo a cientos de niños y había visto morir a muchos también. El trabajo de parto duró 18 horas. Catalina gritaba su agonía en esa celda húmeda, rodeada por paredes de piedra que habían absorbido los gritos de incontables prisioneros antes que ella. Finalmente, cuando el amanecer del 13 de septiembre comenzaba a iluminar el cielo, nació una niña. La bebé era pequeña pero saludable, con pulmones fuertes que llenaban la prisión con sus llantos. La partera la limpió y la envolvió en trapos limpios. Luego se la entregó brevemente a Catalina. Por un momento, madre e hija se miraron a los ojos. La niña tenía los ojos oscuros de su madre, pero la forma de la cara de su padre. Era inocente, sin culpa de los pecados de sus progenitores, un alma nueva en un mundo viejo y cruel. Catalina la sostuvo durante 5 minutos. Memorizó cada detalle de ese rostro diminuto. Luego la partera se la quitó de los brazos. La niña fue entregada a las hermanas de la caridad, quienes la llevarían a un orfanato donde sería criada sin saber nunca quiénes habían sido sus padres o bajo qué circunstancias terribles había sido concebida. Catalina lloró esa noche por primera vez desde que había comenzado su venganza. Lloró por la hija que nunca conocería. Lloró por la vida que podría haber tenido si el mundo hubiera sido diferente. Lloró por todo lo que había perdido y todo lo que había destruido. Pero cuando amaneció el 18 de septiembre de 1884, sus lágrimas se habían secado. Había llegado el momento de pagar por lo que había hecho. La ejecución estaba programada para las 10 de la mañana en la plaza principal de Guanajuato. El garrote vil había sido instalado en una plataforma de madera construida especialmente para la ocasión. Era un instrumento brutal, una silla de madera con un poste vertical detrás y un collar de hierro conectado a un tornillo. Cuando el verdugo giraba el tornillo, el collar se apretaba alrededor del cuello de la víctima, estrangulándola lentamente hasta que la columna vertebral se rompía. Catalina fue sacada de la prisión temprano esa mañana. Le habían dado ropa limpia, un vestido negro simple que era demasiado grande para ella porque había perdido peso tanto durante el embarazo como después del parto. Su cabello, que nadie había cuidado en meses, colgaba enmarañado alrededor de su rostro. A sus 20 años parecía una mujer de 40, consumida por meses de prisión y el trauma de todo lo que había vivido. La plaza estaba llena. Miles de personas se habían reunido para presenciar la ejecución. Algunos eran ciudadanos curiosos de Guanajuato,
Otros habían viajado desde lugares lejanos, atraídos por la notoriedad del caso. Había vendedores ambulantes vendiendo comida y bebida, aprovechando la multitud. Había periodistas tomando notas para sus artículos. Y había, en un grupo separado y silencioso, trabajadores de la hacienda Santa Gertrudis de los Álamos, incluyendo a Socorro, la hermana de Catalina. Catalina caminó hacia la plataforma con pasos firmes. Rechazó la venda para los ojos que le ofrecieron. Rechazó los servicios del padre Miguel, quien había venido para ofrecer consuelo espiritual en sus últimos momentos. No tenía nada que confesar que no hubiera confesado ya. No pedía perdón de Dios ni de los hombres. La sentaron en la silla del garrote. Ataron sus manos a los reposabrazos. El verdugo, un hombre grande con rostro cubierto por una capucha negra, colocó el collar de hierro alrededor de su cuello. Catalina miró hacia la multitud reunida. Sus ojos encontraron a su hermana, y por un momento, solo un momento, su máscara de calma se quebró. Pero luego endureció su expresión nuevamente. El alcalde leyó formalmente la sentencia. El crimen. El veredicto, la condena. Su voz resonaba en la plaza silenciosa. Cuando terminó, hubo un momento de silencio absoluto. Luego asintió al verdugo. El verdugo comenzó a girar el tornillo. El collar se apretó alrededor del cuello de Catalina. Su rostro se puso rojo, luego púrpura. Sus ojos se salían de sus órbitas. Su cuerpo se convulsionaba contra las ataduras. Pero no emitió ningún sonido, ni un grito, ni un gemido, ni una súplica. Murió en silencio, con los ojos abiertos, mirando fijamente hacia adelante. Tomó 4 minutos. Cuando finalmente el verdugo se detuvo, Catalina Esperanza estaba muerta. Tenía 20 años, 8 meses y 6 días. Su cuerpo fue bajado de la plataforma y arrojado en la parte trasera de una carreta. Fue llevado a una fosa común en las afueras de Guanajuato, un lugar donde enterraban a criminales ejecutados, indigentes, y aquellos considerados indignos de sepultura cristiana. No hubo ceremonia, no hubo oración, no hubo luto oficial. Simplemente la arrojaron en un hoyo, echaron tierra encima y eso fue todo. Socorro intentó marcar el lugar con una cruz simple hecha de palos, pero fue removida por las autoridades. Los criminales ejecutados no merecían el consuelo de símbolos religiosos. El lugar donde Catalina Esperanza fue enterrada quedó sin marcar y con el tiempo se perdió. Su tumba se convirtió en un espacio olvidado, pisoteado por pies indiferentes que nunca supieron que caminaban sobre los restos de una mujer que había preferido la muerte a la injusticia. En los años siguientes, la hacienda Santa Gertrudis de los Álamos nunca recuperó su antigua prosperidad. Los nuevos dueños, herederos distantes del coronel que nunca habían puesto pie en la propiedad antes, intentaron mantenerla funcionando, pero había algo roto en el lugar. Los trabajadores, aterrorizados por todo lo que había sucedido, comenzaron a abandonarla cuando podían. Algunos simplemente desaparecían en medio de la noche, arriesgando la persecución por sus deudas antes que permanecer en un lugar marcado por tanta muerte y sufrimiento. Comenzaron los rumores de apariciones. Trabajadores juraban ver una figura femenina caminando por el patio central en las noches sin luna, siempre deteniéndose junto al chafariz donde el coronel había muerto. Otros reportaban escuchar sollozos provenientes de la cocina en las primeras horas de la madrugada. La habitación donde Catalina había sido violada permanecía perpetuamente fría, sin importar cuántos fuegos se encendieran o cuántas mantas se colgaran. Algunos de los nuevos sirvientes se negaban a entrar allí después del anochecer. La gobernanta, doña Remedios, se volvió loca. Comenzó a hablar con personas que no estaban allí, a gritar advertencias sobre venenos invisibles, a negarse a comer cualquier cosa que no hubiera preparado ella misma. Finalmente fue enviada a un asilo en la Ciudad de México, donde murió 2 años después, su mente completamente perdida. Don Esteban, el boticario, cerró su negocio y abandonó San Miguel de las Cruces. No pudo soportar la culpa de haber proporcionado los venenos que habían matado a un hombre, sin importar qué clase de hombre había sido. Se mudó a algún lugar en el sur y nunca más se supo de él. Socorro, la hermana de Catalina, permaneció en la hacienda solo el tiempo suficiente para ahorrar algo de dinero. Luego desapareció. Algunos decían que se había ido a la Ciudad de México, otros que había cruzado a Estados Unidos. Nadie sabía con certeza. Pero antes de irse visitó el lugar donde creía que su hermana estaba enterrada y plantó flores silvestres que crecieron por un tiempo antes de marchitarse y morir. Para 1890 la hacienda Santa Gertrudis estaba prácticamente abandonada. Los campos de trigo volvieron a su estado salvaje.
Las construcciones comenzaron a desmoronarse. Los techos colapsaron. Las paredes se agrietaron. La casa grande, alguna vez símbolo de poder y riqueza, se convirtió en una ruina habitada solo por ratas, serpientes y pájaros que hacían sus nidos en las vigas expuestas. En 1903, el último intento de revivir la hacienda fracasó cuando el nuevo propietario murió de causas inexplicables solo 3 meses después de mudarse. Su familia, aterrorizada, abandonó el lugar inmediatamente y nunca regresó. La propiedad fue eventualmente absorbida por el gobierno durante la Revolución Mexicana y dividida entre campesinos locales, pero nadie quería las ruinas de la Casa Grande. Esa parte quedó intocada, desmoronándose lentamente bajo el peso del tiempo y la memoria. Hoy, más de un siglo después, las ruinas de la hacienda Santa Gertrudis de los Álamos todavía existen en las afueras de Guanajuato. Son un destino ocasional para turistas curiosos y entusiastas de lo paranormal que buscan experiencias con lo sobrenatural. Los guías locales cuentan historias sobre la mujer fantasma que camina por el patio, sobre los gritos que se escuchan en ciertas noches, sobre la sensación de opresión que invade a quienes se atreven a entrar en las ruinas de la Casa Grande. Pero pocos conocen la historia real. Pocos saben sobre Catalina Esperanza, la joven de 20 años que prefirió convertirse en asesina antes que aceptar la injusticia. Pocos saben sobre el coronel Abundio Villalobos, cuya traición y crueldad desataron una cadena de eventos que llevó a su propia destrucción. Pocos saben sobre el acuerdo roto, sobre la venganza meticulosamente ejecutada, sobre el precio terrible que ambos pagaron por sus acciones. La historia se ha convertido en leyenda, la leyenda se ha distorsionado en mito, y el mito ha sido casi olvidado. Pero las piedras recuerdan. El chafariz todavía gotea con su sonido monótono. Las paredes todavía se mantienen en pie, aunque agrietadas y cubiertas de vegetación. Y en las noches sin luna, cuando el viento sopla a través de las ruinas, algunos juran que todavía pueden escuchar el eco de una mujer llorando, no por lo que hizo, sino por lo que se vio obligada a convertirse. La hacienda Santa Gertrudis de los Álamos permanece como un monumento silencioso a una verdad oscura, que la injusticia engendra violencia, que la traición exige pago y que incluso las víctimas pueden convertirse en monstruos cuando son empujadas demasiado lejos. Es un recordatorio de que cada acción tiene consecuencias, que cada crimen genera más crímenes y que la venganza, sin importar cuán justificada parezca, nunca trae verdadera paz. Y en algún lugar, en una tumba sin marcar en las afueras de Guanajuato, descansan los huesos de Catalina Esperanza, una joven que cambió su pureza por la promesa de libertad, que fue traicionada y dejada al borde de la muerte, y que en respuesta se convirtió en el ángel de la muerte de su traidor. Su historia merece ser recordada, no celebrada pero tampoco olvidada, como testimonio de lo que los seres humanos son capaces de hacer unos a otros y de las profundidades a las que podemos descender cuando nos despojan de nuestra humanidad.